Luma siempre tuvo el deseo de transformar sus ideas en palabras, de crear mundos enteros con su escritura. Desde pequeña, soñaba con ser escritora, y su imaginación era fértil como un jardín en constante floración. Pero la vida la puso al lado de Paulo, un hombre pragmático que veía la vida de manera diferente. Él era alguien que creía en lo concreto, en las cosas que se pueden tocar y ver, y veía el sueño de Luma como algo infantil. Escribir no va a pagar las cuentas, Luma, decía con ese tono de quien cree saberlo todo. Los primeros manuscritos de Luma eran como tesoros para ella. Cada palabra escrita era un pedazo de su alma puesto en el papel. Pero Paulo nunca entendió eso. Cuando la encontraba sumergida en sus textos, sonreía de lado, sacudía la cabeza y decía, otra vez con esa historia del libro, Luma, ¿cuándo vas a despertar a la vida real? Esas palabras, aunque dichas casi casualmente, comenzaron a infiltrarse en el corazón de Luma, sembrando dudas donde antes solo había pasión. Cada día que pasaba, Luma intentaba equilibrar su sueño con las expectativas de Paulo. Sabía que él la amaba, pero también sabía que él no la comprendía. Paulo era de esos que creen que solo lo que se puede medir tiene valor, y él no veía el valor en las palabras de Luma. Eso la entristecía, pero seguía adelante, creyendo que, algún día, él vería lo que ella veía. Pero la realidad fue mostrando lo contrario, y la falta de apoyo comenzó a pesar más de lo que Luma imaginaba. Cuando alguien te dice repetidamente que tu sueño no tiene valor, es difícil no empezar a creerlo. Y eso fue lo que le pasó a Luma. Poco a poco, comenzó a dudar de sí misma, cuestionando si realmente era capaz de ser la escritora que siempre quiso ser. Y ese cuestionamiento la llevaría a un punto decisivo, donde tendría que elegir entre seguir luchando por sus sueños o ceder a la visión limitada de Paulo. Pero esa es una elección que solo el tiempo y las circunstancias podrían revelar. Conforme pasaba el tiempo, Paulo se volvió cada vez más incrédulo con respecto al talento de Luma. Veía sus esfuerzos como un juego, algo sin valor real. Necesitas dejar de perder tiempo en eso, Luma. La vida está hecha de cosas concretas, no de sueños que no van a ninguna parte, decía, casi siempre con una risa sarcástica. Esas palabras cortaban profundamente a Luma, aunque ella intentaba ignorarlas. Cada crítica de Paulo era como un peso más sobre sus hombros. A pesar de las duras palabras de Paulo, Luma aún se aferraba a su sueño. Escribía en secreto, como si fuera un secreto prohibido. Pero, por más que intentara mantener viva la llama, la falta de apoyo de quien más amaba comenzó a minar su confianza. ¿Estará él en lo cierto? Tal vez debería dejar esto y enfocarme en cosas más útiles, pensaba, mientras releía sus manuscritos con ojos más críticos y menos apasionados. El matrimonio de ambos, que al principio estaba lleno de amor y compañerismo, comenzó a desgastarse por esas tensiones. Paulo, cada vez más impaciente, ya no ocultaba su desdén. La llamaba soñadora, pero lo hacía con un tono que convertía esa palabra en una ofensa, como si soñar fuera algo infantil, algo que solo quienes no entienden el mundo hacen. Luma, por su parte, se sentía cada vez más pequeña a su lado, como si estuviera perdiendo su propia identidad. Aún así, había una parte de Luma que no quería rendirse, que aún creía que, de alguna manera, Paulo vería el valor en su trabajo. Pero, con cada día que pasaba, esa parte se hacía más pequeña. Paulo, sin darse cuenta, no solo estaba minando el sueño de Luma, sino también su autoestima. Y así, Luma comenzó a enfrentar una decisión difícil: seguir adelante, como siempre lo había hecho, o ceder a las presiones de Paulo y dejar su sueño atrás. Con el paso de los meses, Luma se dio cuenta de que la lucha por mantener su sueño vivo estaba cobrando un precio muy alto. Las constantes críticas de Paulo, antes solo molestas, se volvieron insoportables. Tal vez él tenga razón. Tal vez soy una soñadora que no va a ninguna parte, se decía, mientras miraba la pila de manuscritos acumulados. La decisión de abandonar la escritura fue formándose en su mente, como una nube oscura que se cernía sobre su corazón. Abandonar su sueño no fue algo que Luma hizo de un día para otro. Fue un proceso doloroso, como arrancarse un pedazo de sí misma. Se alejó de la escritura poco a poco, hasta que, un día, decidió guardar todos sus manuscritos en el fondo de un armario, lejos de su vista y de su mente. Es mejor así, es lo que Paulo quiere, y tal vez sea lo mejor para mí, pensaba,
tratando de convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Pero en el fondo, sabía que estaba sacrificando una parte vital de sí misma. La vida sin la escritura se volvió una rutina desalentadora. Luma se sentía vacía, como si solo estuviera existiendo, sin realmente vivir. Aquella llama que antes la movía estaba casi apagada. Ya no soy la misma, admitía para sí misma, en momentos de reflexión silenciosa. La decisión de abandonar su sueño, en lugar de traerle paz, le trajo un profundo sentimiento de pérdida. Era como si estuviera traicionándose a sí misma, pero ahora ya era demasiado tarde para volver atrás. Luma se convirtió en una sombra de la mujer vibrante que un día fue. Seguía adelante, viviendo día tras día, pero sin la alegría que la escritura le daba. El matrimonio con Paulo continuaba, pero algo fundamental se había perdido. Luma ya no era la misma, y Paulo, aunque sin darse cuenta, había contribuido a esa transformación. Paulo, cada vez más distante e insatisfecho, comenzó a encontrar consuelo fuera de casa. Conoció a una joven mujer, llena de ambición y energía, que lo hacía sentirse vivo de nuevo. Lo que comenzó como una amistad inocente pronto se transformó en algo más profundo. Ella me entiende de una manera que Luma nunca pudo, pensaba Paulo, justificando sus acciones para sí mismo. Poco a poco, se alejaba aún más de Luma, sin importarle el impacto que esto tendría sobre ella. Luma, por su parte, notó los cambios en Paulo, pero estaba tan sumergida en su propio dolor que no tenía fuerzas para confrontarlo. Sabía que algo estaba mal, pero evitaba pensar en lo peor. Hasta que un día, Paulo llegó a casa con una decisión tomada: quería separarse. He encontrado a alguien que realmente me entiende, Luma. Ya no estamos funcionando, dijo sin rodeos, dejando a Luma devastada. Aquella revelación la golpeó como un balde de agua fría, arrancándole la poca esperanza que le quedaba. La traición de Paulo fue la gota que colmó el vaso para Luma. Se sintió completamente abandonada, traicionada por quien debía haber sido su compañero de vida. ¿Cómo pudo hacerme esto?, se preguntaba, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba. El dolor era insoportable, y Luma, ahora sola, no sabía cómo seguir adelante. Paulo se fue para empezar una nueva vida con su nueva pareja, dejando a Luma entre los escombros de un matrimonio destruido. Sola en su casa vacía, Luma sintió como si estuviera en el fondo del pozo. Todo lo que había construido parecía haberle sido arrebatado. Pero, en medio de ese dolor, comenzó a surgir una chispa de algo nuevo, algo que aún no podía definir, pero que estaba allí, esperando ser descubierto. Después del choque inicial del abandono, Luma se dio cuenta de que no podía permitirse hundirse en la tristeza. Necesitaba encontrar una forma de seguir adelante, aunque fuera doloroso. Decidió, entonces, buscar apoyo en amigos cercanos, aquellos que siempre habían estado a su lado, incluso cuando Paulo la hacía dudar de sí misma. Todavía tienes tanto que ofrecer, Luma. No dejes que esta situación defina quién eres, le dijo una amiga, tratando de reavivar la llama que parecía haberse apagado. Fue en uno de esos encuentros con amigos que Luma redescubrió su antigua pasión por la escritura. Una de las amigas, al recordar un cuento que Luma había escrito años atrás, la alentó a volver a escribir. Tal vez sea hora de retomar la pluma y expresar todo lo que estás sintiendo, sugirió, plantando la semilla de una nueva jornada en la mente de Luma. Esa sugerencia, aunque simple, despertó algo dentro de ella, un deseo de transformar su dolor en algo más grande. Al principio, Luma escribió solo para sí misma, como una forma de liberarse. Sus palabras, antes reprimidas, comenzaron a fluir de nuevo, cargadas de emoción y verdad. La escritura, que antes se había convertido en una fuente de frustración, ahora era su refugio. Escribir es lo único que tiene sentido ahora, pensaba Luma, mientras sus historias cobraban vida en las páginas. Y, poco a poco, ese refugio comenzó a transformarse en un nuevo propósito. Cada palabra que escribía ayudaba a Luma a reconstruir su confianza y autoestima. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, todavía tenía una voz poderosa, capaz de tocar a las personas. La escritura, que Paulo había intentado destruir, ahora era la fuerza que la mantenía en pie. Y con esta nueva fuerza, Luma decidió que era hora de compartir su historia con el mundo, ya no como la mujer herida, sino como una sobreviviente, lista para transformar su dolor en inspiración para otros.
Decidida a hacer algo significativo con su dolor, Luma decidió transformar su experiencia en una obra literaria. Comenzó a escribir con una intensidad renovada, cada palabra cargada de sinceridad y emoción. La historia que surgió no era solo sobre el fracaso de su matrimonio, sino sobre la travesía de una mujer que redescubrió su fuerza interior. Si mi dolor puede ayudar a alguien, entonces no habrá sido en vano, pensaba Luma, mientras daba vida a su manuscrito. Escribir sobre lo que había vivido fue, para Luma, una forma de sanación. Volvía a contar los momentos más difíciles, pero ahora con la claridad de alguien que los había superado. Esta ya no es la historia de una víctima, sino de una sobreviviente, reflexionaba Luma, mientras pulía cada capítulo. El proceso de escritura le hizo ver cuánto había crecido, cuánto Paulo, a pesar de todo, solo había sido un catalizador para su verdadera transformación. Cuando finalmente terminó el libro, Luma dudó antes de enviarlo a una editorial. La inseguridad aún rondaba sus pensamientos, pero el deseo de compartir su verdad era más fuerte. ¿Qué tengo que perder?, se preguntó, decidida a arriesgarse. Para su sorpresa, la editorial que recibió el manuscrito reconoció de inmediato el potencial de la historia. La narrativa cruda y realista de Luma, marcada por momentos de dolor y superación, tenía el poder de resonar con un público mucho mayor. La aprobación del libro fue el primer paso hacia la nueva fase de la vida de Luma. Cuando recibió el contrato de la editorial, sintió una ola de realización que hacía mucho no experimentaba. Este es el comienzo de algo más grande, pensó, llena de esperanza. Aquel libro no era solo una obra literaria, que era el símbolo de su resiliencia y la prueba de que, incluso en las adversidades más oscuras, siempre hay una manera de encontrar luz. Cuando finalmente se lanzó el libro de Luma, no esperaba la avalancha de respuestas que le siguió. De un día para otro, su historia se esparció, tocando el corazón de miles de lectores. No estoy sola, pensaban muchas mujeres al leer las páginas que contaban la historia de una travesía tan parecida a la suya. Luma había capturado la esencia de un dolor universal, y eso la conectó profundamente con su público. El libro rápidamente se convirtió en un bestseller, algo que Luma nunca había imaginado posible. Invitaciones a entrevistas y eventos literarios comenzaron a llegar. Luma, antes recluida e insegura, ahora se veía como una figura pública, una inspiración para muchas mujeres que encontraban fuerza en su historia. Tu valentía al compartir tu verdad nos da valentía también, decía una lectora emocionada durante una sesión de autógrafos. Luma, que había pasado tanto tiempo dudando de sí misma, finalmente se dio cuenta de que tenía una voz poderosa, capaz de impactar vidas de manera significativa. El éxito no solo trajo reconocimiento, sino también la oportunidad de reescribir su propia narrativa. Ya no era solo la esposa abandonada, era una autora respetada, una mujer que había transformado su dolor en un mensaje de esperanza y superación. En cada entrevista, Luma hablaba sobre la importancia de creer en uno mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Si yo pude, tú también puedes, decía, sus palabras ahora cargadas de autoridad y experiencia. Con el creciente éxito de su libro, Luma comenzó a ser vista como una voz influyente en la literatura contemporánea. Su historia no era solo un relato de sufrimiento, sino un testimonio de resiliencia. Al ver el impacto que su obra estaba teniendo en el mundo, Luma sintió que finalmente había encontrado su lugar. Sin embargo, poco sabía ella que su éxito estaba a punto de traer a la superficie heridas antiguas, reavivando un capítulo del pasado que pensaba estaba enterrado para siempre. Mientras Luma brillaba en el mundo literario, Paulo se hundía cada vez más en su propia oscuridad. Él, que antes despreciaba los sueños de Luma, ahora vivía una realidad amarga junto a la joven con la que la había cambiado. Sus expectativas de una vida perfecta se habían hecho añicos, y apenas podía creer lo que veía cuando, un día, vio una entrevista en la televisión. Allí, en la pantalla, estaba Luma, la mujer que había despreciado, celebrada por todos como una autora de éxito. Quedó congelado, el corazón pesado por el peso del arrepentimiento. La joven a su lado también veía la entrevista, y en ese momento se dio cuenta de quién era realmente Paulo. «¿La dejaste para estar conmigo, y ahora ella es famosa?», preguntó, con una mezcla de incredulidad y desprecio. Paulo no pudo responder, porque cada palabra de Luma en la televisión era un recordatorio cruel de sus propios fracasos. La joven, al ver la verdadera cara del hombre con quien estaba, decidió irse, dejando a Paulo solo una vez más,
pero ahora con un vacío que nunca había sentido antes. La soledad de Paulo era asfixiante. No podía escapar de los pensamientos de cómo había subestimado a Luma y de cuánto la había herido. Cada vez que veía el libro de Luma en las estanterías de las librerías, un dolor profundo lo consumía. «Esto es culpa mía», murmuraba para sí mismo, mientras caminaba por las calles, sintiéndose más perdido que nunca. Los amigos que creía tener, se distanciaron, y cada vez se veía más aislado, sin la joven, sin Luma, y sin la vida que había planeado. El arrepentimiento corroía a Paulo por dentro, pero la realidad era dura. Luma había seguido adelante y él ya no formaba parte de su vida. Sabía que intentar recuperarla sería una tarea casi imposible, pero el dolor de su pérdida lo impulsaba a intentarlo. La duda lo consumía. ¿Aún hay una oportunidad? Estaba a punto de descubrir que las consecuencias de sus acciones eran más profundas de lo que jamás podría haber imaginado. El destino llevó a Paulo de vuelta a la presencia de Luma en un momento inesperado. Decidió que necesitaba hablar con ella, confesar sus errores y, tal vez, encontrar una forma de recuperar su corazón. «Luma, yo sé que te herí profundamente y nunca entendí lo que perdí hasta ahora», comenzó, la voz temblando de emoción. Luma, que se había convertido en una mujer fuerte y segura, lo miró directamente a los ojos, sin miedo de revelar el dolor que él le había causado. «Paulo, me hiciste creer que no era nada. Durante mucho tiempo, creí en tus palabras, pero ahora soy una autora y, más importante, soy yo misma», respondió Luma, firme. La tensión en el aire era palpable. Paulo sintió que sus disculpas no eran suficientes para el dolor que había causado, pero aún así insistió: «Quiero ser una mejor persona. Quiero intentarlo de nuevo, si me dejas». Pero Luma sabía que ya había hecho las paces con su pasado. «Gracias por todo, Paulo. Sin ti, tal vez nunca hubiera encontrado mi verdadera fuerza», dijo con una leve sonrisa, pero su mirada era decidida. «Pero la vida que he construido ahora no te necesita. Soy feliz por mí misma, y esa es la mayor conquista de mi vida». Paulo se dio cuenta de que, por más que deseara volver en el tiempo, había perdido la oportunidad de ser parte de la vida de Luma. Lo que antes parecía la vida ideal, ahora se revelaba como una prisión que él mismo había construido. Al despedirse, Luma dejó una última frase resonando en la mente de Paulo: «El amor verdadero no disminuye, empodera. Y si no pudiste ver eso, no es mi culpa. Espero que un día encuentres tu propia felicidad». Mientras Luma se alejaba, Paulo se quedó parado, enfrentando la verdad que él mismo había creado. No solo había perdido a Luma, sino también la oportunidad de ser alguien que la valorara. Era un capítulo cerrado, pero un nuevo comienzo para ambos, aunque en direcciones opuestas. Después del encuentro con Paulo, Luma continuó floreciendo en su nueva vida. El éxito de su libro la convirtió en una voz influyente para muchas mujeres que, como ella, habían enfrentado desafíos en sus vidas. Recibiendo mensajes de apoyo, Luma se dio cuenta del impacto que su historia tenía en las lectoras. «Tu libro me dio el valor para salir de una relación abusiva», escribió una mujer. Estos relatos la emocionaban profundamente, demostrando que su dolor podía transformarse en fuerza e inspiración para otras personas en situaciones similares. Mientras Luma conquistaba nuevos horizontes, una sorprendente vuelta de tuerca ocurrió. En un evento literario, Paulo estaba en la audiencia, observando la entrevista de su exesposa. «Este libro trata sobre el redescubrimiento y el empoderamiento. Es mi viaje para aprender a amarme de nuevo», declaró radiante. Al escuchar esas palabras, Paulo sintió una oleada de emociones. Se dio cuenta de que no solo había sido un personaje negativo en la narrativa de Luma, sino un catalizador para la transformación que ella había experimentado. Fue un momento de claridad que cambiaría su perspectiva para siempre. Luma no se limitó a contar su historia, se convirtió en un símbolo de superación y esperanza. En sus discursos y eventos, compartía su experiencia con autenticidad, animando a otras mujeres a creer en sí mismas. «No importa lo que otros digan, tu voz es valiosa», afirmaba siempre. Cada vez más personas se reunían para escuchar sus palabras y aprender de su trayectoria. Luma se había convertido en un faro de esperanza, mostrando que la resiliencia puede llevar a resultados extraordinarios. Sin embargo, a pesar de toda su fama, Luma se mantenía con los pies en la tierra.
sabía que la verdadera victoria no estaba solo en ser una escritora exitosa, sino en sentirse bien consigo misma. La felicidad que había encontrado no se limitaba al reconocimiento, sino a la aceptación de quien era. No soy definida por mi pasado, sino por quien me he convertido, decía a sus amigos y seguidores. Esa autoconfianza resonaba en todos a su alrededor, inspirando no solo a las mujeres que la apoyaban, sino a todos los que la conocían. Mientras Paulo se veía reflejado en la nueva Luma, también comenzó su propio viaje interior. Aprendiendo a asumir la responsabilidad por sus acciones, empezó a entender que cada persona tiene el poder de cambiar. Yo también puedo reinventarme, pensó, mirando las decisiones que había tomado. Esta epifanía no significaba que pudiera recuperar lo que había perdido, pero sí que aún había tiempo para construir un nuevo camino. En el fondo, Paulo sabía que el verdadero triunfo de Luma no era solo su éxito literario, sino la libertad y la fuerza que había encontrado a lo largo de su trayectoria. ¿Y tú, qué historias están escondidas dentro de ti, esperando ser contadas?, preguntó Luma, con una pasión contagiosa en su voz. ¿Quiero leerlas en los comentarios? ¿Qué desafíos han superado y cómo eso ha moldeado quienes son hoy? No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que podamos continuar esta conversación. Juntos podemos crear una comunidad donde todos se sientan alentados a brillar y a transformar sus historias en inspiración. Hasta el próximo video.